Hola, ¿cómo están? Mi nombre es el informante y vengo a contarles la información de que por qué desapareció todo Patricio Cuba News y más. Y aquí les explicamos todo de la forma con la información juntada y redactada gracias a, bueno, muchas cosas que ahora os explicaremos. Todo comienza en Mundito 2, días antes de que ya se supiera de que todos los integrantes de Mundito 2 iban a acabar con el Wither y así hacer el viaje a Mundito Beta y así terminar con con lo que se había empezado desde mucho antes. Entonces, en ese transcurso de tiempo, más o menos se calcula que unos 4 días atrás, antes de todo eso, Patricio estaba haciendo unas cuantas cosas en su casa, ya que en esos momentos él estaba ocupado y tenía muchas cosas que quería hacer. Por ejemplo, hacer su casa más segura y hacer habitaciones más grandes y cosas secretas. Pero un día desapareció. En ese entonces no se sabía por qué. Pero luego Champi con el presentador de Cubo News y todo Cubo News empezaron a hacer una investigación para ver qué le había pasado y dónde estaba. A principio se pensaba de que le había pasado lo mismo que pasó al Mundito Beta. Que... no. Que el Mundito 1, perdonen, es que me equivoco. Se había perdido, básicamente. Pero no había pasado eso. Entonces viajaron a su casa a buscar si encontraban a él o alguna pista de dónde estaría. Y cuando llegaron notaron que en la parte baja había una ventana que daba a las montañas detrás de su casa que estaban rotas y parecía que alguien había entrado por esa ventana y salido de vuelta. Entonces fueron a ver y estaban unas cuantas cosas destruidas. Eso sí, se encontraron con la espada de Patricio, un casco y una pechera. Obviamente en el piso. No se sabía ni de quién poronga era. Se decía que tal vez Patricio la tiró por allí para que digan, no me sirve. Pero no se sabe. Entonces investigaron su habitación y no vieron nada, solo vieron que faltaban algunas de las cuantas cosas, y que habían matado a su mascota que tenían entonces y que habían roto la mayoría de su casa. En ese entonces volvieron y con todo lo que habían encontrado se percataron de que tal vez lo habían secuestrado por algún tipo de forma de decirlo así. Bueno, más bien, lo habían secuestrado. Entonces empezaron a investigar quién. La primera teoría era de que fue uno de los integrantes de Mundito, ya que eran los más cercanos, y se pensó que era la peor persona con la que se llevaba Patricio en ese entonces, que hasta el momento no se sabía quién, porque se sabe que tenía buena relación con la mayoría y que no había alguien en específico que se sabía que le caía mal. O sea que quería básicamente fusilarlo. Entonces, en este momento esa teoría fue como la más creyente, para decirlo así. Entonces se hizo la segunda teoría. La segunda teoría se trataba de que básicamente tenía que ver con el Wither, de que algo había pasado, tal vez el Wither había mandado esqueletos Wither o algo así, y lo habían secuestrado y llevárselo para que apareciera la pelea final como rehén o algo así. Pero no era la mejor idea o no era la mejor teoría para ese entonces, ya que como el Wither iba a mandar los esqueletos Wither y como mierda nadie se iba a dar cuenta, sabiendo que esos bichos de mierda viven como a 2 metros, literalmente son muy notables a la vista y de paso son muy estúpidos. Y aquí vamos con la tercera teoría, que fue remontar todo lo que había vivido Patricio en los munditos. Remontaron el Mundito Beta, donde solo estuvo un día, en Mundito 1, donde estaba todo bien. Y donde vieron que, bueno, se llevaba bien con este, que se llevaba bien con otro. En Mundito 2 no había demasiadas pistas de que algo le había pasado, o que algo que tenía que ver con el Mundito 2. Entonces, como Mundito Beta fue descartado por falta de información y sin datos, a Mundito 2 que ya tenía mucha información, pero no de la que se necesitaba para saber eso. En específico también se descartó y se tomó como Mundito 1 una y la base principal para saber la desaparición. Entonces empezó a retomar toda la historia y se percataron de algo que fue sospechar de vuelta de la legión del número 41, ya que
después de recapitular, se habían dado cuenta que esa legión había hecho daños inminentes en Mundito 1, como por ejemplo quemar el mercado de Champi, un gran conocido de Patricio, en mi caso yo podría decir que un gran colega y un gran pana, y después que le habían destruido toda su base antigua. Ahí se tomó como la plena información. Pero por una parte también podía descartar esta opción, ya que el Mundito 2 no aparecieron. O sea que desaparecieron. ¿Por qué iban a volver? Y además, también te podía decir por eso, porque los integrantes nunca se supieron quiénes eran. Se recapituló que cuando todos fueron a ver, bueno, la mayoría de conocidos de Patricia en Mundito 1, a ver, de vuelta a su antigua base, en ese entonces, ya no existía Mundito 2 obviamente, se retoma de que había unos dos carteles que ponía el nombre de uno de los integrantes y ponía una nota que era como una burla hacia la casa ya destruida. Y el nombre era el nazi. Y y obviamente todo el mundo se lo tomó de broma, bla bla bla. Bueno, por ejemplo, nadie lo dio mucha importancia porque después de ahí no hicieron más acciones. Parece que les chupó un huevo todo y ya se fueron. Pero también habían hecho unas cuantas cosas como poner unos cuantos números 41 para algunas partes del mapa un poco diferentes y como unas cuantas cosas más, pero que no vamos a decir porque nadie sabe más después de ahí. Entonces se tomaría por claro y por única razón de que el número o la legión del número 41 había vuelto para empezar a tomar venganza en Mundito 2. Y después de que se haya sabido esto y informado hacia unos cuantos personas para intentar buscar dónde estaría, que se suponía que estaría en una base de la región del número 41, se empezó a buscar. Pero una cosa que empezaba a pasar es que cada integrante de Cubo News y amigos, o se podría decir que servidores de Champi, empezaron a desaparecer en medio de las búsquedas. No se sabía por qué. Se creería que se estaban tomando mucho más tiempo para buscarlo, pero no se sabía nada en ese entonces. Después se da a conocer de que los integrantes estaban desapareciendo porque el número 41 ya sabía que ellos los estaban buscando y a Patricio también. Entonces empezó a tomar el plan de empezar a desaparecerlos a todos y que no quede rastro y que no se le informe nada a nadie. Entonces, en esos momentos, un día, se sabe de que literalmente por las cámaras de seguridad que había en las instalaciones de Cubo News, había una reunión entre el presentador de Cubo News, Ott, que fue una persona que nunca se dio a conocer mucho, y de paso Champi, con unas cuantas personas importantes en ese entonces de ese entorno. Entonces, para entender esto, se tiene que saber que en las cámaras de seguridad se grabaron como más de 10 personas entraron armadas y acabaron con 9 que no eran tan importantes y dejando herido al presentador de Cubo News con una herida sangrienta, o sea, ensangrentado, básicamente. Y básicamente por la cámara de seguridad se los llevan y los secuestran. Y destruyen las cámaras y se sabe de que Champi fue lastimado brutalmente y llevado a diferente lugar por las cámaras de fuera a otro lugar diferente. Parecía así. En ese entonces ya el número 41 ya había hecho todo y ya no quedaba nadie para buscar a Patricio ni nada de eso. Sus compañeros, los de Mundito, como Max, Martín, Agus, etc., no sabían nada. Y ahora se está dando a conocer gracias a mí, que he logrado saber todo eso gracias a toda esta información que he ido reclutando también. Y que ahora se puede informar tranquilamente sin ningún problema. Entonces, no se sabe cuándo Patricio podrá volver, si es que podrán escapar, ni dónde están las instalaciones de la Legión del número 41. No se sabe nada. Entonces, diciendo esto, ya nos podemos ir. Espero que les haya gustado. Y bueno, esperen. Hay que ver si se logra rescatar a cada uno. No se sabe dónde estarán. Entonces, bueno, nos vemos. Y cuídense. Y tengan cuidado con la legión del número 41 porque ya causó demasiados problemas. Me despido.
como el informante. Nos vemos más tarde.